Bien, jóvenes, comencemos con la clase del día de hoy. Recordemos, chiquillos, que la próxima semana tenemos evaluación. Hay una prueba que es en línea, llamémoslo de esa manera, con los contenidos que hemos estado viendo hace ya una semana, más los de la semana pasada y los que vamos a ver el día de hoy. Ya recuerden que es una prueba online que básicamente es un archivo con instrucciones. Ahí ustedes van a tener que organizarse como grupo para, de ciertas maneras, colaborar entre ustedes, entre los archivos y también quiero hacer hincapié de que, bueno, están sus notas, como les mandé. Me imagino que al principio se confundieron, algunos se asustaron, ya, porque, claro, les mandé el archivo máster, no la sección única, entonces como que estaban todas las notas ahí repartidas, así que después me di cuenta de eso. Así que lo volví a reenviar, ya, para que obviamente ustedes lo puedan tener sin problema y revisarlo bien. En general las notas bien, ya, yo por lo menos según las correcciones que hemos visto y ustedes ya por lo menos he venido trabajando bajo esa exigencia el otro semestre, así que hay buenos resultados con eso, yo estoy bastante contento y siempre se lo he dicho, dentro de lo que están haciendo ustedes. Y un puro punto muy importante, pero muy, muy, muy importante, chiquillos, el concepto de los archivos. Cuando usted entrega un archivo en NWF, que es el error que más se repitió en toda la entrega, porque las observaciones estaban bien, la fotografía estaba bien, la descripción estaba bien, todo está impecable, súper bien en el informe, nada que echar de menos los informes que hoy en día están en el mercado. Pero cuando yo entrego un archivo en NWF, básicamente no llega al fondo del modelo, ¿ya? Y solamente llega una información dibujada encima en un vacío. ¿Ya? Si nosotros mandamos ese archivo no se va a visualizar, ¿ya? Por eso es muy importante y observé varios de las entregas que tuvieron, que algunos de ustedes, lo más probable es que en su computador se vea, porque usted tiene el archivo, ¿ya? Pero cuando yo lo bajo a mi computador, no se visualiza, porque yo no tengo el archivo original de ustedes con todo vinculado. Recuerde que el archivo en Navisworks se compone por un NWC, que son los archivos del modelo, más los archivos NWF, que en este caso para nosotros son las vistas. Yo en este caso, este es mi archivo NWF de lo que estoy haciendo, ¿ya? Y juntos, ya, juntos guardados, como un Save As NWD, recuerden eso, es un entregable, ¿ya? Esto alusiona a una información que entregamos hace ya bastante tiempo, que se acuerdan que yo les expliqué con una PPT la información. Déjenme ver si yo les dejé esa imagen porque es importante que lo hubieran tenido y reconocido. Ya, quizás debe estar en la grabación, de todas maneras, pero si me dan unos minutos, la buscamos y la compartimos y total, para eso estamos. Oh, oh, oh. Voy a buscar donde tengo esa imagen, un segundo. Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. Está acá, ¿ya? Está acá tú. Puede pasar por el cambio de nombre, ¿ya? Directamente. Ahí lo que yo te recomiendo, eh, tratar de alguna manera exportarlo, ¿ya? Porque hay dos formas. Entonces, el concepto es ese, nosotros estamos trabajando en estos archivos, ¿se fijan? En lo que es, sí, pero es que claro, si tú dices que se te cerró por algún error, puede ser eso, más que nada, dentro como de versiones de archivo y cosas de ese tipo, ¿ya? Pero a lo que voy es que si ustedes mandan un NWF, básicamente llega solamente información y no hay nada de trasfondo.
¿ya? Entonces es muy importante esto, esta lógica que al principio se la expliqué y quizás no se entendía porque no habíamos trabajado con archivos, pero cuando ustedes mandan un archivo WF llega solamente esto y no llega el conjunto completo, ¿se fijan? Por eso pasamos a NWD. Ahora, para que no nos pase en la prueba, ¿ya? Porque es otra nota, guárdenlo como NWD y fíjense bien en ese archivo, ¿ya? Para que obviamente no tengan problema al momento de generar esa información, ¿ya? Eso es lo que más que nada quería corroborar y obviamente que ustedes puedan tener dentro del concepto de la información, ¿ya? Para que obviamente ustedes puedan entender eso cómo funciona, porque a futuro pueden trabajar todo en Navisworks, como lo hemos estado viendo la semana pasada, pero si eso lo mandamos como un WF, básicamente va a llegar vacío, no va a haber nada de fondo, nada vinculado y eso también es un tema, ¿ya? Para los que tengan problemas, Alejandro, Anaís, recuerden que lo pueden guardar como, ¿ya? O lo pueden llevar, perdón, ahí guardar como NWD, es decir, lo más común, o directamente hacerle un output, ¿ya? Como NWD. Cualquiera de las dos formas es igual de válida, ¿ya? Para que lo puedan considerar dentro de ese punto de desarrollo. Bien, vamos con la última parte del contenido. Antes del concepto de la evaluación, sigo trabajando con el mismo proyecto y ya va a ser quizá las últimas luces que vamos a tener este proyecto a tierra que nos va a servir bastante para entender un poco la logística de un proyecto tipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque después vamos a empezar a trabajar con lo que son nuestros equipamientos, ¿ya? Así que ojo con esto dentro del desarrollo. La última parte que nos queda para el tema de la evaluación es el comienzo de lo que vamos a empezar a ver con respecto al tema de las interferencias. Nosotros ya venimos haciendo un chequeo, un análisis de recorrido manual, que fue lo que hicimos en la primera entrega, y en estas últimas clases de esta segunda comunidad de desarrollo, vamos a comenzar viendo lo que es la herramienta Class Detective, que es una herramienta que está en la pestaña Home, ¿ya? Los iconos que tenemos acá. El fuerte principal de Navisworks son estos tres botones que están acá. El resto es totalmente visualización, ¿ya? Solamente visualización. Y tenemos Class Detective, que básicamente como muestra su icono, es el cruce de interferencias automático de una herramienta. Y usted dirá, ¿pero para qué hicimos entonces la revisión manual? Porque básicamente tenemos que saber inspeccionar y saber el criterio de revisión. ¿Ya? Yo siempre le he dicho, las máquinas van a hacer automáticamente todo, pero nosotros también tenemos que responder a eso, si está bien, está mal, cómo lo observo, cómo lo genero, cómo lo hago, según toda la información. Tenemos el Class Detective que vamos a comenzar a verlo desde hoy en adelante. La primera parte va a entrar en la prueba, ¿ya? Y lo que vamos a seguir viendo después a futuro va a venir para el proyecto final. El timeliner tiene que ver directamente con la línea de tiempo. Esto es otra herramienta, no tiene que ver con interferencias. Esto es lo que se ha conocido en el mundo como 4D, ¿ya? Acá vamos a recordar Project, ¿ya? Así que eh, yo sé que es difícil tener Project en sus computadores, ¿ya? No sé cómo lo hicieron el primer semestre. Ah, no, el primer semestre estaba en el Duoc, ¿ya? Así que podríamos hacer un encargo del curso, ¿les parece? Yo sé que hay varios informáticos, hackers, aquí que nos podrían ayudar. Ahí ve, apareció un pirata. Ve, otro pirata más. Ya, ve, tenemos varios. Chiquillos, podemos... Ah, ya. Todo lo tienen ahora. Bueno, yo también lo tengo ya, pero por si acaso. Ya, para los que no los tienen, la idea es si nos pueden ayudar como curso a compartir un link para que lo podamos descargar y lo podamos tener, ¿ya? Para yo poder hacer un refresh de memoria, poder refrescar la memoria de manera que... Ah, sí, viene. Ah, muy bien. Bueno saber eso, ¿no? Bueno saber eso, muy bien, muy bien. Ya, pues veamos eso con respecto al tema. Sí, sí, yo me acuerdo que antes no estaba, por eso también me acordé de eso. Bueno, qué bueno saber eso también entonces. Muchas gracias por el dato, Rodrigo. Eh, para que hagamos esa actualización, yo no sé lo que ustedes aprendieron en Project, yo nunca he visto como lo que enseñan en herramientas básicas, ¿ya? De inicio, sobre todo en primer año, pero sé que lo pasan en el último semestre y ya han pasado un segundo semestre, un
un tercer semestre, un estallido social, una pandemia, entonces me imagino que hay varias cosas que se tienen que haber olvidado. Y justo ahora lo necesitamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que hace efectivamente Project es una carta GAN de información con respecto a los procesos de construcción. Entonces, eso nosotros se los vamos a vincular a un proyecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una simulación en 4D. Porque ya la carta GAN muestra un estado de avance, pero básicamente un gráfico. Pero ¿cómo yo puedo verlo en el modelo? ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a generar. Y por último, vamos a generar el quantification, que tiene que ver con las cuantificaciones. Nosotros hay cosas que sabemos contabilizar en Revit, por ejemplo, el número de puertas, la superficie, y eso tiene que ver netamente con el tema de la ubicación, ¿ya? De cuantificar. Acá Navisworks es un poco más del área de la construcción, por lo tanto, la fórmula que tiene para mostrar el dato constructivo de cuántos elementos hay, cuántos metros cuadrados, y de esa forma tener un dato para poder exportarlo directamente a Excel. ¿Ya? Ahí vamos a mostrar también un ejemplo del tema. Estas tres van a ser nuestras herramientas avanzadas que vamos a tener. Y este es el corazón de Navisworks, de hecho. Todo el resto que vimos y que hemos estado viendo básicamente es como el entorno general de visualización, ¿ya? Pero aquí el fuerte está en estos tres botones. Para la prueba solamente entra la primera parte de Class Detective que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Así que para que pongan alta atención, revisen después la grabación, hagan algunos ejemplos y ejercicios con este archivo para cuando les toque. Recuerden que la prueba es un archivo nuevo, no es un archivo que usted haya conocido, así que tiene que tener tiempo de interpretarlo, de revisarlo. Yo les comenté, chiquillos, que organícense con su grupo para ver si van a estar conectados a través de un Discord o a través de un Meet o a través de un Skype, ¿ya? Dentro del tema. ¿En qué ahora? La pregunta, Matías, es, ¿qué habría ahora? Yo aquí, yo no guardé el archivo. Ustedes, por ejemplo, ustedes deberían abrir el NWF, perdón, el NWD. Yo aquí abrí el NWF porque todavía tengo vinculado el archivo en la carpeta, porque no tenía un entregable. Pero cuando ustedes ya entregaron, tienen que seguir con NWD, el de entrega. ¿Ya? O si tenéis todavía los archivos vinculados, puedes seguir trabajando con el NWF. ¿Ya? Como ustedes están en sus computadores, pueden seguir con, así igual que yo, con el NWF, ¿ya? Porque básicamente tienen la vinculación. Que es cuando yo entrego esta información, por ejemplo, si todo esto que yo estoy haciendo, se lo quiero mandar a usted. No, ninguna. Ninguna, porque básicamente siempre cuando estoy escribiendo estoy haciendo una F. ¿Ya? Pero por ejemplo, si quiero mandar esto a Japón, tengo que mandarlo en NWD para que lo puedan ver ya entregable. Eso es la única diferencia. ¿Ya? Por eso sí, se denomina un archivo entregable dentro del concepto. Bien, chiquillos, vamos con Class Detective. Yo voy a minimizar un poquito mi árbol, porque hay harta información que va a estar ahí después. Voy a juntarlo aquí porque la pantalla se achica un poco más. Ahí tenemos nuestro edificio, sigue en colores y todo el tema. Y vamos a ir acá a la primera herramienta que es el Class Detective, que básicamente es el chequeo de interferencias, pero de manera automática. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a entender cómo funciona, etcétera, etcétera. Mira, le damos un clic al icono y se va a abrir una barra. Por eso les dije que se achica bastante más la pantalla. Ahí voy a achicar un poquito más mi 3D para que puedan ver la pantalla en general. Árbol de selección y el Class Detective. Navisworks es súper interesante ocupar las dos pantallas, porque la cantidad de ventanas que saca, sobre todo en estas últimas tres partes, son muchas. ¿Ya? El Class Detective lo que hace es crear test de revisión con respecto a diferentes partidas de. Por ejemplo, yo puedo venir y en la parte superior puedo añadir un test, que es crear una revisión. Le damos clic y me lo va a bautizar con un nombre. Ese nombre yo lo puedo llamar como un RDI 1, igual como ustedes hicieron el PPT. El status es nuevo porque recién está creado y va a aparecer una columna con la cantidad de clases que son los errores, cuántos son nuevos y activos, o activos, es nuevo o activo dependiendo, cuáles de ellos son revisados, cuáles son aprobados, cuáles son resueltos. Muchas gracias, Giovanni. Cada uno tiene un color y esos colores
Y esos colores van a estar traducidos en el modelo después. Por eso los colores que nosotros hicimos, que fueron manuales, igual se van a poder aplicar. ¿Bien? Súper, perfecto. Ahí tenemos el link que nos mandó uno de 32 bytes, 64 bytes de elementos. ¿Ya? Bien, ahí tenemos el primer test. Miren, yo como tengo poca pantalla, eh, voy a desplegar ahí la flecha hacia arriba. Pestaña Home, ahí en Class Detective. ¿Encontraron? Ya. Entonces lo primero que hice fue añadir un test. Este botón estaba acá arriba antes, ¿ya? Cuando recién parte. Y ahí está el test. ¿Ya? Entonces lo voy a borrar todo para que partir desde cero. Así parte. Añado test, le coloco un nombre, expliqué el concepto de los colores. Ahí le pueden cambiar el nombre. RDI 1. ¿Ya? Y como tengo poca pantalla, voy a minimizarlo de ahí. ¿Ya? Pero ya está hecho. Aparecen los colores y todo el tema. Los botones que están abajo, antes de cerrarlo, tienen que ver con los reseteos de toda la información, unir y compactar, ¿ya? Borrar todos los elementos y actualizar los elementos, ¿ya? Tiene que ver un poco con esa información de botones de los mismos informes que se generan. ¿Por qué tendría que resetear? ¿Por qué tendría que juntar? ¿Por qué tendría que borrar? ¿O por qué tendría que generar un upgrade? ¿Ya? Por ejemplo, resetearlo es para volver a iniciarlo si es que me he equivocado mucho y estoy confundido, volver a intentarlo. eh, Compactar todo en el caso, por ejemplo, que tenga dos informes y quiero que queden juntos, ¿ya? Borrar todo, cuando quiero borrar todo. Y el upgrade es, por ejemplo, cuando ya nosotros mandamos este informe y, por ejemplo, decimos, hay 10 errores. Los modeladores revisan esos errores y dentro de eso, nosotros venimos y, por ejemplo, le decimos, necesitamos que corrijan estos 10 errores, ellos corrigen, nos vuelven a mandar el archivo corregido en NWC, nosotros lo abrimos y va a aparecer un símbolo de exclamación, que es acá en la esquina, justo en este recuadro. ¿Qué va a pasar con eso? Eso quiere decir que la nueva revisión tiene cambios y eso me va a generar un upgrade que me va a actualizar el listado de errores. Y si ellos corrigieron los 10 errores, ya no van a aparecer. O van a aparecer como resus. Principalmente eso. Es una herramienta bastante interesante de ir utilizando dentro del tema. Un segundo, voy a abrir Revit, porque les quiero mostrar algo también ahí después en Revit mientras se abre. La segunda sección, que está un poquito más abajo de este recuadro, son las pestañas donde están los rules, que son las reglas, ya las voy a explicar en una segunda etapa esta parte. Los selection, que tiene que ver con la selección, y si se dan cuenta, es la solución del versus entre A y B. ¿Qué versus dentro del tema? Existe la posibilidad de marcar modelos asociados a los elementos y decir, por ejemplo, quiero ver la letra P, que vendría siendo estructura, versus electricidad. ¿Ya? O perfectamente podría decir, ¿saben qué? De la etapa de estructura, me gustaría, por ejemplo, chequear el tercer y cuarto piso, ahí los marco con control sostenido, tercer y cuarto piso, versus la electricidad del tercer y cuarto piso. Mucho más segregado aún. ¿Se fijan? Incluso, ¿ya? Incluso podría crear de alguna manera conjuntos, eso también lo vamos a ver después. ¿Se acuerdan de los conjuntos, los sets que están acá arriba? Set, armar set y decir ya, este elemento de unión versus este elemento de unión. Y también hacer el chequeo. Se puede, ¿ya? Miren, vamos a hacer algo bien simple en el primer ejemplo para que entendamos más o menos cómo funciona y lo que se genera. Voy a pinchar, ahí los minimicé, en A, por ejemplo, estructura, versus B, que va a ser electricidad, ¿ya? Ustedes ya saben dónde están los errores y todo el tema porque lo hicieron de manera manual, por eso también estamos siguiendo con el mismo archivo, ¿ya? Ahí va el versus, A más B, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de hacer uno mixto dentro de un tema así, por ejemplo, el mismo con el mismo, también se puede, ¿ya? Si no hay problema. Por eso también hay dos columnas. Ellos se pueden desplegar, como les comenté, por el concepto estándar, por un concepto compacto, por sus propiedades o por los sets, ¿ya? Por eso es muy importante que también se puedan
reutilizar de diferentes formas. Después lo vamos a utilizar con los sets, porque es muy común, ¿ya? No se sorprenda la cantidad de interferencias del edificio, porque es así, ¿ya? Por si acaso. Voy a bajar un poco más y fíjense que acá abajo tenemos los settings y me habla sobre, en este caso, elementos, un seteo me dice duro. ¿A qué se refiere con eso? Con el hard dentro del tema, que es el mismo hard que está abajo utilizado, no hay mucha diferencia. Cuando nosotros queremos revisar, por ejemplo, chequeos de cruces geométricos, ¿ya? También yo puedo, de alguna manera, crear duplicaciones, saber dónde está duplicado, si es que hay dos muros en el mismo lugar, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero es más común ocupar las interferencias duras del elemento. Puedo insertar los links, si tuviera algún link, pero no lo voy a vincular con nada. Y la tolerancia también es muy importante. En este caso, el clutch trabaja en metros. Por lo tanto, ese 0,001 es, en este caso, dentro de la revisión, 1 milímetro. Con 1 milímetro de cruce, ya va a empezar a chocar la información. Si yo lo dejo, en este caso, en 0,1, sería 1 centímetro de tolerancia. Ahora, ¿esto para qué es? ¿O por qué es? Acuérdense que hay muchas cosas en Revit que van casi pegadas y puede ser que se traslape un mínimo de información. Entonces, yo igual puedo jugar con eso. ¿Cuánto sería ahí? 20 centímetros, ¿cierto? Ahí, 5 centímetros. Entonces, la idea es jugar con un valor. Yo lo dejo siempre en 0,01, 1 centímetro, porque igual ya 1 centímetro afecta, ¿ya? Hasta 5 de tolerancia dentro de un tema, ¿ya? Pero hay que armar un criterio dentro de lo que está, ¿ya? Luego de eso, le vamos a dar clic al botón Run Test. ¿Qué ventaja va a hacer esto o qué es lo que va a hacer? Va a hacer correr el chequeo entre estos dos elementos con tolerancia de elementos a 1 centímetro. Las otras dos pestañas se las voy a mostrar ahora una vez que termine el test, porque hasta ahora no hay nada. Entonces, selecciono cada ámbito, marco la tolerancia y le digo Run Test. Comienza a correr y rápidamente aparece esto. La tercera vez que es de resultado, y miren lo que pasó acá, me dice, el RD1 tiene 49 errores. Esos 49 errores, ¿ya? Esos 49 errores, ¿ya? Todo esto son interferencias entre estructura versus electricidad, ¿ya? En todo el proyecto. En la parte de abajo, ¿ya? Están en rojo por si acaso, porque son nuevos. El número de elementos en la etapa de resultados. Yo los puedo agrupar o los puedo ir revisando. Por ejemplo, el 1 me muestra en rojo un ítem, ¿ya? Versus otro. Déjame un segundo que estoy. Ahí está. Como trabajo me queda la configuración. Esa es la configuración inicial. El 1 me muestra, si se dan cuenta, me voy a acercar, miren. Voy a tratar de salir ahí. El 1 me muestra el choque entre esa muralla con ese elemento. Y marca en rojo y marca en verde. En el clutch aparece lo siguiente. Voy a minimizar esto. Esto se ve así. Me dice, clutch 1, nivel NE, eje tanto tanto, encontrado atadura. ¿Ya? Voy a de minimizar algunas cosas. Aprobado por descripción, distancia, y eso es la parte importante, la distancia. Déjenme ver si puedo mover esta barra ahí, hacerla un poquito más grande. Para que ustedes la puedan ver. Ahí está. Fíjense la distancia de cada uno de ellos, pero en el uno sobre todo. En el uno me dice, sí, también van a salir, tranquilos, tranquilos.
van a salir ahí en 0.15. Entonces, 15 centímetros tienen de cruce, ¿te fijan? Entonces, aquí aparece todas las distancias que supuestamente con la tolerancia se van cuestionando, se van realizando, ¿ya? Es para que ustedes lo puedan ver y lo puedan analizar. Espérenme aquí, voy a dejar este acá al lado, ahí, como venía, ¿ya? Entonces, aparece el clutch, aparecen los datos definidos dentro del tema, y fíjense que empezamos a revisar, y ahí está el segundo tubo que está al lado, uno aparece en rojo y otro aparece en verde. Acá, por ejemplo, si se da cuenta, ¿cuál es el error? Miren, voy a cruzarme, estoy girando, el error es eso. Ahora, ¿cómo saber qué es? Si yo vengo y lo pincho, siempre pasa esto. Como que muchas veces me cuesta un poco tomar el elemento, porque hay tanto elemento cruzado, mira, ahí lo marcó, pero cuando lo marco, me aparece inmediatamente que es un flor. ¿Se fijan? Veo el árbol del nivel cero. ¿Y eso qué es? Esto es un elemento que es un 1,1 por 28 watts, que es una luminaria. ¿Se fijan? ¿Y cuál es el error? Así si lo analizamos. El error es que eso es la rampa. Y la rampa, ya, al estar inclinada, la luminaria no está alineada a él. Por lo tanto, es un error. ¿Se entiende? Vamos a ver el 4. Pasada. El 5. Ahí tenemos esa es la malla tierra que está chocando con una viga. Quiero que sigamos avanzando y vayan revisando cada uno. Y por ejemplo, ahí apareció una cuestión ya identificada en el nivel 5, en el nivel 4. Acá están los errores que ustedes mismos encontró. Ahí hay otra, mira, definida totalmente, para que se haga familiar. ¿Se entiende? Quiero que lleguemos, voy a buscar una, porque estas son las bandejas. Quiero que lleguemos a una, le voy a dar inmediatamente el número. Esta mismita. La 20. ¿Ya? ¿Qué es esto? El rojo es un basic wall. El verde es una toma eléctrica. O sea, puede ser un interruptor o un enchufe. En este caso es un enchufe. ¿Ya? Por la forma. Esto es lo que yo he comentado varias veces. Cuando yo coloco el interruptor en el muro, ¿ya? Hay otro muro arriba, ¿eh? Por eso está partido por la mitad, por si acaso. ¿Se alcanza a notar como la proyección? El interruptor, nosotros no hemos visto todavía electricidad en MEP. El interruptor, chiquillos, o el enchufe, tiene una caja en la realidad, ¿ya? Que si ustedes buscan, por ejemplo, una instalación de enchufe, vamos a ver una imagen para mostrar qué es lo que estoy comentando, ¿cierto? El enchufe tiene esta cajita, bueno, justo por enchufe negro, esta cajita, esta misma, esto, ¿ya? Que está ahí. Aquí está en un tabique, por ejemplo. Eso, esa cajita. Esa caja es la que se está generando acá, en la parte de atrás. Y la placa de adelante viene siendo el enchufe tradicional. ¿Qué es lo que pasa en Revit? Esa caja no genera un calado en el muro. O sea, no hace lo mismo que está acá, en la realidad. ¿Ya? Este caladito en el muro que, a ver si lo puedo mostrar en una parte más definido, se entienda, a ver ahí. O esa instalación. Es de otra instalación, pero para que lo puedan ver. Esa es la tapita. Esto. Ese caladito no lo genera. Por lo tanto, ¿qué es lo que, qué es lo que piensa Navisworks? Que es un choque geométrico. Ahora, ¿por qué un choque geométrico? Porque efectivamente es un choque geométrico. Navisworks no maneja construcción, al igual que Revit. En Revit también eso es una interferencia, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el coordinador o el modelador entienden esto, que no hace ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Acá podemos venir y podemos hacer lo siguiente. El class 20
¿Ya? Fíjense que al lado tiene una cámara. Esa cámara apareció porque la otra no la tienen. ¿Y cuándo aparece? Voy a hacerlo con el 19, ¿eh? A ver, con el 21. A ver. Ya, con el 21 también, miren, para que vea cómo aparece, que es lo mismo. Miren. Cuando yo giro, atención acá, miren, cuando yo giro, yo ubico una mejor posición de la toma, aparece la cámara, miren, voy a volver al 20. Cuando no está la cámara, básicamente se queda con la vista que te entregó Revit, que es esa. Pero si yo me acerco y giro un poco, le muestro así cómo está, dónde está el error, fíjense que aparece automáticamente. ¿Se fijan? En el 20, por eso apareció la cámara antes, porque básicamente yo me acerqué, giré, le mostré, por ejemplo, qué es lo que era y todo el tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer con esta interferencia? Porque obviamente acá no hay interferencia. Estas son cosas que nosotros entendemos como interferencias blandas. Al fin y al cabo son geometría en choque, pero básicamente se entiende porque el programa no la hace. El programa no va a generar un calado en el muro. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo bien claro. Ya no tiene esa función. Excepto que se pongan a generar las perforaciones en todos los muros. ¿Ya? Y de repente hay modelos que son así. Como hay modelos de pasada para chaff, hay modelos que obviamente se genera esta información. Podríamos venir y decirle, ¿sabes qué? Este elemento en status lo vamos a colocar revisado. Y fíjense que cambió de color, cambió celeste, cambió celeste. Simplemente le dije esa información, va a ser revisado. Y por ejemplo, voy a venir y le voy a asignar un responsable a ese elemento. Le voy a decir, ¿sabes qué? Este responsable va a ser el señor Sergio Morales. ¿Ah? Sergio Morales es modelador de electricidad. Ok. ¿Ya? Ahí nuevamente cambió a nuevo, porque básicamente se le agregó un comentario. Y luego le voy a agregar una nota de comentario. Le voy a decir, toma enchufe no genera perforación. Software nativo, Revit, no considerar. ¿Se da cuenta? Yo puedo de alguna manera observar esta información. Ahí cambió a review. Si se da cuenta, nosotros podemos ir observando esta información. Fíjense lo que pasa en el estado. Son 49. 48 son nuevas. Una está revisada. Y así uno empieza a revisar cada una de ellas y de poner lo mismo que hicieron ustedes. Por ejemplo, encuentro el muro con bandeja. ¿Quién es el responsable? ¿A quién le asignamos el error? Entonces va a ser el señor Mauricio Cáceres, modelador de estructura. ¿Comentario? Aquí no es necesario colocar la ubicación ni nada, es netamente la observación. Se necesita pasada en muro para bandeja eléctrica. Considerar el modelo. Le pueden poner la fecha final y todo. ¿Se fija? ¿Por qué no le coloco la ubicación? Porque está ahí. ¿Por qué no le pongo el nivel? Porque está ahí. ¿Por qué no le coloco mi nombre? Porque va a estar en el informe final. Entonces, si se fijan, esta es un poco la manera de trabajar con los clutches. Yo puedo ajustar la vista con el movimiento. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí me acerco, ahí se ajusta, miren, va a aparecer ahora cuando cambia el 12, va a aparecer ahí la cámara, eso ya queda. ¿Puedo combinar cosas, profe? De todas maneras, puede venir y puede decir acá, aplicarle el review, sin problema. Podemos aplicar un elipse rápido, así como. ¿Se fijan? Ni un problema. Se puede aplicar. ¿Puedo aplicar etiquetas? También puedo aplicar etiquetas. Pero ¿se involucran acá? No. Eso sí que no. Son totalmente diferentes.
pero se pueden ir combinando cosas. Entonces, acá nosotros vamos a aprender a revisar, vamos a aprender a asignar responsables, como nosotros lo acabamos de hacer, y le vamos a empezar a agregar comentarios. Ellos, para que tengan claro, 9 interferencias, lo más probable es que nos demoremos un día en sacarlas, pero es lo más común encontrarse con interferencias en 700, 800 interferencias, 1000 interferencias en todos los modelos, ¿ya? En este caso la electricidad es poco, ¿ya? Pero por ejemplo, mira, vamos a algo. Vamos a un segundo test. Nuevo test. Este va a ser un RDI 2. RDI 2. Voy a medir este. Este yo quiero que mida, por ejemplo, estructura versus clima. En el mismo centímetro y voy a hacer correr la interferencia. Interferencia, ahí está. ¿Cuánto aparecieron? Vamos a ver. ¿Cuánto aparecieron? 668. ¿Quién tiene más problemas de modelo? ¿Electricidad o clima? ¿Ya? Si se dan cuenta, obviamente clima tiene la cantidad tremenda de problemas con estructura, ¿ya? Y el concepto son sus pasadas, todos estos cruces que teníamos y todo el tema, ¿ya? Ahora, esas 600 interferencias, lo más probable es que no nos demoremos un día en sacarlas, ¿ya? Por eso es muy importante que usted, ¿ya? Arme su trabajo y de alguna manera entienda un poco de cómo poder separar por piso las interferencias, ¿ya? O por tramo, o por etapas, ¿ya? Por eso es muy importante los sets, porque básicamente la idea es quizás pueda sacar todas las interferencias del primer piso en un día, el segundo piso y así, hasta entregar el informe. Ya quizás me demore una semana en esas 600, pero esta es la pega, la responsabilidad. Ya por lo menos tengo una etapa que me corrige y me revisa información. Entonces, esa es la ventaja que tenemos ahora, ¿ya? Dentro de este tema. Para poder identificar mejor aún, porque como les comenté, si se dan cuenta, cuesta un poco, voy a cuidar que control 1 aquí, cuesta un poco marcar elementos, sobre todo porque hay mucha información de color gris que no sabes qué está pasando y todo el tema. Voy a correr un poquito la barra hacia el lado, miren, acá, y aparece este botón display que yo lo tenía abierto antes. ¿Ya? Miren, voy a desplegarlo. Este botón de display hace el siguiente dato, muy importante. Voy a explicar primero el de insolación, que es insulation, viene siendo el tema de cómo aislar. Ver activado el botón dim other. Si yo le activo el botón de al lado, el hide other, que es ocultar los otros, miren, solamente queda, solamente ese botón, no apreté nada más, hace lo siguiente, que en tu cuadro de interferencia se oculte todos los otros elementos y solamente me deje los dos que están chocando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo marcar este más fácil y saber que esto es un ducto rectangular que está en el nivel, en este caso 3, ¿cierto? Y este otro que está acá arriba en el árbol me muestra que es una losa en el nivel 6, ¿ya? O sea, un ducto que viene desde abajo. Y así, puedo perfectamente saber qué es esto. Esto es una unidad condensadora de frío, una máquina de clima. ¿Y esto qué es? Una losa. ¿Y cuál es la problemática? La problemática es que está metido dentro de la losa, ¿ya? Bueno, aquí estoy en error de modelo porque debería quedar acá arriba. ¿Se fijan? Ya sí, vamos viendo el concepto. Y la idea está asociada en asignar responsables y asignar comentarios, ¿ya? ¿Se entiende esta parte, jóvenes? ¿Se dan cuenta que es lo mismo que ustedes hicieron, pero de manera automática, apoyándonos? O sea, ya te ayuda a buscar, pero de todas maneras, la pega cuál es? Que ustedes generen el criterio. Ustedes son los responsables. Yo no puedo hacer un informe de 600 interferencias y llevar y mandarlo. Porque, por ejemplo, van a revisar y van a decir, oye, tal persona tiene este problema. Sí, pero ¿cuántos de estos realmente son problemas y cuántos no? Este es un poco el tema. Efectivamente. No, si la idea de partir manual es por eso, para que se vayan familiarizando. ¿Ya? Es como dibujar a mano, pues, chiquillos. Dibujan a mano para después dibujar en CAD, para después pasar por Revit, todo es un proceso. ¿Ya? Si no es porque queramos hacerlo ahí, dañarlo. Pero fíjense que yo lo insisto, yo los informes que vi están bastante buenos. Yo no tengo ninguna observación con los comentarios, todo lo contrario.
Y si yo les mostrar, les voy a traer unos informes para que vean. No se van a sentir ni lejanos con ellos. ¿Ya? Funciona de esa manera. Ya. Este botón derecho y lo voy a borrar, delete. No le pongo delete all porque se me borró todo. Este lo voy a borrar nomás el otro. Me voy a quedar con este 49. ¿Ya? Entonces yo puedo cambiar los status, ¿cierto? Puedo colocarlo dentro del tema. La idea, chiquillo, y esto es lo que se arma. Hoy en día la industria no ocupa mucho este criterio o este chequeo de interferencia. Son muy pocos, ¿ya? Obviamente lo que se genera es como para sacar la fotografía y llevarla a un uniforme, al igual como hicimos el PPT. Eso se está haciendo hoy en día. Pero ocupar Navisworks 100% interno, no. ¿Ya? Eso está pasando en muchas partes. Pero eso es lo que les comentaba la semana pasada, que ojalá de a poco vayamos como evangelizando esta información para que de alguna manera la gente y las empresas tengan la confianza en el software y digan, ya sabéis qué, hagamos el informe todo acá adentro, busquemos un mecanismo de trabajo que nos pueda servir a todos, ¿ya? Dentro del tema. Entonces, vamos a lograr detectar la interferencia, vamos a poder lograr la fotografía, asignar un comentario y asignar un responsable. Eh, no, en realidad detecta todo lo que cruce geométricamente, ¿ya? Porque básicamente tú le estás dando la tolerancia al elemento. Si yo, por ejemplo, le hubiéramos dado 20 centímetros, obviamente va a ser mucho menos clutch de los que están. Porque quizá la tubería, por ejemplo, que vieron recién, tiene una tolerancia 15, esta, la primera, que al fin y al cabo es el espesor del muro. Es que todo va en la tolerancia. Cuando yo genero el selection, va en esto. Si yo acá, por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Busquemos a ver todo lo que está con 30 centímetros de tolerancia. Ya correr el test, mira, me encontró 3. Una, dos, tres. Igual sigue apareciendo. ¿Se fijan? Si, si yo le digo, por ejemplo, claro, o sea, igual hay un criterio. Por ejemplo, pensemos un poco que si yo dejo un 0,001, que sería 1 milímetro, fíjense que, bueno, me aparecen 91. O sea, hay muchas cosas que en 1 milímetro están chocando, y en 1 milímetro igual es variable. Pero, por ejemplo, si venimos, que le decimos ya, la tolerancia es 1 centímetro, y 1 centímetro es el ancho de su dedo índice, la uña de su dedo índice. Ese es un choque. Está bien. Se fija, hay un margen de error considerable también. Igual manipulable, puede ser. Y si eso lo hago correr, ese es el mínimo, aparecen las 49, ¿se fijan? Entonces todo va a depender de la tolerancia. Los coordinadores los que buscamos es choques geométricos. Choques geométricos. Ahora, si quiero ser un poco más detallista, podría llegar en vez de 1 centímetro, 5 milímetros. Pero 5 milímetros, mida una regla ahí 5 milímetros, o sea, es súper poco, ¿ya? Incluso hasta 5, ¿ya? Entonces, igual eso también va a depender un poco del tema, la tolerancia que podemos generar. Esto igual hay que tratar de considerar que, por ejemplo, yo tengo 5 centímetros. En 5 centímetros de tolerancia, sigo con 49. ¿Se fija? Entonces ya como por lo menos igual es una tolerancia aceptable. ¿Ya? Se supone que la tolerancia aceptable no hay una norma, ¿ya? No hay ni una forma de trabajar, pero debería estar entre el centímetro y los 5 centímetros, ¿ya? Porque básicamente, pensemos esto, si yo tengo 5 centímetros un elemento que choca 5 veces, no significa que no son 5 centímetros nomás, no, porque si sumo esos 5 centímetros por 5 veces, son 25 centímetros que ya está pasando, y ya es algo que se va corriendo, ¿te fijas? Entonces eso también es un tema. Entonces, yo creo que por ahí va el criterio, de más o menos buscar una tolerancia acertada al proyecto, ¿ya? 1 milímetro es muy poco, ¿ya? Por lo menos yo hago entre 1 a 5. Pero eso es la de 1. ¿Cuántos me aparecen? Apareció 49. Tiro 5. ¿Cuánto aparecen? Los mismos 49. Ya, me quedo con 5. ¿Para qué voy a ser tan desgraciado? ¿Fijan? Porque igual hay cosas que se arman. Si al fin y al cabo, miren, esto, ¿para qué estamos con cosas? La tecnología apoya mucho, pero cuando llegamos a obra, el maestro va a pegar la palmeta de la forma que él desea y no va a ver el modelo BIM para decir, ah, mira, está en la coordenada más tanto. No, la va a pegar nomás. Y si le sobran 5 cachos, lo va a cortar.
y ese material se va a perder. ¿Se fijan? Es como un poco esa es la lógica que pasa, pero de todas maneras, en esta etapa, nosotros nos hacemos responsables, que es un poco la idea. ¿Ya? En obra también se puede aplicar esto en obra, entonces la idea es también llevarlo ahí a ese criterio. Pero lo que quiero que entiendan es que podemos lograr las interferencias, podemos lograr asignar los profesores lo que vamos a hacer y vamos a asignar los comentarios, muy importante. Bien, una vez claro con eso, vamos a pasar a la última pestaña que es el reporte. Y aquí en el reporte, creo que Giovanni me preguntó por los ID. ¿Ya? ¿Qué son los ID? Los ID es la identificación de los elementos que chocan. Nosotros lo identificamos un nombre y sabemos identificarlo en el árbol, pero ¿cómo de alguna manera podemos traspasar esta información para que de cierta manera la persona que le llegue la información al otro lado, en el modelador, les diga, oye, necesito saber qué corrijo? Ya el Clash 1 es esto versus esto, pero ¿dónde está? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Vamos a venir y acá en Report tenemos contenidos. En los contenidos tenemos diferentes tipos de aplicaciones en columnas y estas son las que vienen por defecto activas, ¿ya? Entre ellas nos vamos a dejar todas las que están activas, no nos vamos a complicar dentro del tema. En la prueba les dicen cuál deben sacar y cuál deben mantener, ¿ya? Para poder tener un informe más reducido. Y voy a generar un informe con en este caso, las activas. Ahí voy a clicar cuáles quiero generar el informe. Puedo las revisadas, las aprobadas, las resueltas, para poder mandar. En este caso voy a mandar solamente las activas porque no tengo ninguna más, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Una vez ya generadas las columnas que voy a identificar, cuál va a ser la de revisar, en la parte final aparece el current test, que es el que se está haciendo ahora, y cuál es el formato en este caso, de reporte. Y nuestro reporte lo vamos a hacer HTML tabular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el HTML tabular es un informe creado a través de una planilla Excel bastante interesante, donde viene de manera ordenada la fotografía y cada uno de sus tramos. Y este es el informe que Revit hace. Y que de alguna manera yo siempre he dicho, ¿por qué la oficina hacen un Excel? ¿Por qué hacen un PPT? ¿Ya? Por un montón de controles que ellos tienen internos y no han querido cambiar, nada más que eso. Pero fíjense lo que logra Navisworks y después ustedes critiquen. Mire, HTML tabular. Escribimos el reporte. Me va a pedir guardarlo en una carpeta. Acuérdense que ustedes tienen una carpeta, pero yo voy a crear una nueva. Una carpeta y llamar acá reporte. Y lo guardo. Me cargó, está cargando. Está escribiendo el reporte. ¡Voilà! Vamos a ir a verlo. Dime dónde están, dónde están, dónde están. Más que el HTML es una página web. Esto, miren. Esto es lo que abrió. Ya, miren. Fíjense lo potente que es el Class Detective. En esta carpeta están todas sus fotos. O sea, olvídese los pantallazos. Punto número uno. Punto número dos. Están con números. ¿Ya? Punto número tres. Volví para atrás. Voy a abrir el HTML. Pesa 54 kilobytes. Nada. Lo puedo mandar por correo. Obviamente tengo que comprimir todo. Lo abren. Y aparece esto. Espérame. Ahora sí. Aparece esto. ¿Lo ven? Mire. Navisworks Autodesk Clash Report. Tolerancia. 1 centímetro. 29 activos. Opciones duras. Status OK. Imagen. ¿Qué es eso? No lo veo bien. Mire, clic. Maravilloso. Ahí puedo volver acá atrás. Clash 1, activo, distancia de 0,15 centímetros entre las grillas 2A tanto tanto, 2E tanto tanto. La fecha tanto asignado acá, no asigna a nadie, en la posición tanto por tanto. Y fíjense esto, y aquí lo que me preguntaba Giovanni y lo quiero compartir con ustedes. ID 591374 en el menos nivel 1
de un hormigón H30 sólido versus el 614052 menos uno, un conduit whiteout fitting de electricidad sólido, no hay comentario. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Aquí está todo. Este es el informe. Mira, aquí está el que yo dejé. Ya, miren. Asignado. Ahí está Mauricio. Pa, calzado. Pa. Mauricio, despedido. Y modelo de estructura me dice, necesita pasada al muro de bandeja eléctrica, considerar modelo. ¿Qué mejor? ¿Qué les parece a ustedes este informe? Ya que ustedes acaban de hacer un informe, revisaron manual, generaron el informe, los leo. Me gustaría saber cuál es más o menos la visión que ustedes tienen a tener una herramienta automática que nos ayuda en proceso y que logra un informe. Yo les voy a decir la simple razón por qué la oficina no lo ocupa, porque muchos controles, por ejemplo, ¿por qué hoy en día muchos informes aparecen en Excel? Porque básicamente Excel es una base de datos donde yo puedo vincular datos y tablas, contenido y armarme un control, ¿ya? En ese caso, totalmente válido que lo hagan en Excel, porque básicamente esto es un HTML, es una imagen. Hacer un HTML, básicamente no tengo un control general de todos los proyectos, ¿ya? Ahí creo. Versus el PPT, no le veo mucha diferencia. Es un Word, olvídate, ¿ya? Pero si se fijan, igual es efectivo. Ahora, no quiero decir que todas las oficinas de coordinación no lo estén ocupando, sí, lo ocupan, ¿ya? Pero muchas veces me ha pasado en la oficina, ¿sabes qué? No lo ocupamos, pero ¿por qué no lo ocupamos? No, porque mira, me arroja datos en inglés, me arroja conceptos, ya, pero viejo, HTML lo puedo transformar en un convertidor online a un XL, ¿cuál es la extensión de Excel? XLM, una cosa así. XLS, a un XLS y lo cambio y me queda en el Excel. ¿Te fijas? Entonces, he encontrado con muchas cosas, incluso hasta me dicen, no, es que dice Navisworks, ¿ya? Hasta esas cosas me he encontrado. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina de esto? ¿Le parece bien? Yo por mientras voy a abrir el Revit, voy a abrir mi archivo de esto, el de Valtierra, porque les quiero mostrar algo. Todavía no estoy leyendo sus. Voy a dejarlo acá, por mientras voy leyéndolo. Como que las fotos de nosotros son mejores. Sí, sí puede ser, porque acuérdense que efectivamente igual hay que hacer la revisión de fotos, eso sí o sí. Ahí en ese sentido, obviamente también hay un cambio y un criterio. Pero bien, buena observación, José. Valtierra, ¿dónde está Valtierra? ¿Dónde está Valtierra? Open. Voy a abrir solamente estructura, porque Valtierra es grande. Otros chiquillos que corroboren de este informe, estamos terminando ya para los que tienen hambre. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Open. Muy blanca. Está igual que la oficina. Oye, yo una vez peleé con un directorio completo por esta cuestión. Porfiado los viejos. Está buenísimo, muy bien. Especifica más, sí. Es que yo creo que hay varias cosas que de repente para nosotros técnicamente en un comentario puede quedar muy ambiguo. A mí me pasa mucho eso. Me pasa mucho tiempo que el comentario de repente no termina siendo muy objetivo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que uno busca? Que tenga la información, que, por ejemplo, me diga, oye, necesito esto. Y yo creo lo más importante, claro, efectivamente, Loreto, saca la información completa. La desglosa, sí, eso es importante, entender que hay un desglose entre clase, la orientación, la ubicación, que es muy importante. ¿Ya? Miren, para ya finalizar, hasta acá, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes revisen, generen clutch, entiendan cómo revisar, agregar asignaciones, agregar comentarios y guardar reporte. ¿Ya? ¿Ya? Agregar reporte dentro de esa función de temas para poder de alguna manera generar información dentro de lo que está. Hay otra cosa también importante dentro del tema de estas pruebas que se generan. Lo siguiente, miren, voy a venir y esto aparece un ítem en la prueba, les voy a soplar ahí que también aparece para que ustedes lo puedan hacer. Por ejemplo, voy a ir al clutch 20, que es el clutch de este mono, del, del interruptor. Y fíjense lo que va a pasar
Aquí me voy a mover. Fíjense ahí, cuando yo tomo un elemento, ¿ya? Hay un ítem en la prueba que es así, les va a pedir tomar un elemento y que lo muevan. Y al moverlo, saber cuántos elementos se resolvieron con ese arreglo. Miren. ¿Y cómo lo van a mover? Acuérdense del corte. Miren. Si yo entro a Item Tool, mueve igual que el corte, por eso me decía cuál es el corte. Item Tool, aplican mover, van a poder mover igual que en 3D Max esto. Y lo vamos a sacar de acá. Ahí. Fíjense que apareció un signo de exclamación. ¿Qué significa eso? Que necesita un update. Voy a repetirlo, lo que dice. ¿Ya? Marqué el elemento que está en el class 20, me van a pedir moverlo. Voy a ir a Item Tools, ¿ya? Porque son la información del ítem. Le voy a pedir mover y voy a mover del muro para sacar la interferencia. Sí, está pasando ahí justo un carro afuera de agua purificada. Y apareció, si se fijan, el elemento ahí directo que es un signo de exclamación para que pida actualizar. Le voy a hacer el update y me dice que ¿cuántos se resolvieron? 2. O sea, que al mover este clutch 20, ¿dónde está? Al final, miren, se arregló ese y se arregló ese. Solamente por mover. ¿Ya? Si usted los vuelve a mover o los mueve dentro de un sector donde obviamente siguen interferencia, va a pedir igualmente el update y básicamente volvieron a aparecer dos nuevas que son estos clutch. ¿Ya? Entonces, hay un ítem en la prueba, chiquillos, que les dicen, en el clutch 16, pinche tal elemento, muévalo para que no tope con ningún otro. ¿Cuántos se resuelven? ¿Ya? Ojo con eso, porque hay preguntas de ese tipo. Aparte de generar este informe de comentarios, reporte, de lo que tenemos. ¿Ya? Para finalizar, y esto no entra en la prueba, pero simplemente para que ustedes entiendan cuál es la idea, y lo que estábamos conversando con Giovanni, el ID. El ID aquí es la magia. Miren, los azules sí tienen una sección escrita que les piden ahí resolver cosas. Es con una chi, por si acaso. Este ítem son los ítems de estructura y estos son los de electricidad. Entonces, por ejemplo, yo fui al rango de la diferencia 12 y me dice que el ID no tiene pasada, perdón, el ID, el muro no tiene pasada para la bandeja eléctrica. Y el ID es el 415141. Control C. Este informe se lo mandan al modelador. ¿Qué es lo que hace el modelador de estructura? Dice, uy, ¿dónde está eso? Me dice que está en el nivel 5. Y está en el nivel 5. Ya, voy a buscar el nivel 5. Entonces entro acá y digo, chuta, pero ¿en qué parte del nivel 5? A ver, y vengo acá y dice, entre el eje 5D, no, me María, no entiendo nada. ¿Qué me puede ayudar? Entra a Revit y vamos a la pestaña de... Se me perdió el botón. Vamos a la pestaña de Manage. Manage, ¿ya? Y ahí tenemos el Select by ID. Lo pincha y lo agrega. Control recorta. ¿Dónde estás? Ok. Él lo marcó, ¿ya? Él alcanza a notar, está ahí adentro. Y aquí voy a aplicar un Selection Box. Voy a arreglarlo. Ahí está, po. Ah, pero mira si la hice. Entonces, ¿cuál es el problema? Ah, no, pues le voy a mandar una observación al coordinador porque yo le hice la pasada. El que no respetó la pasada, ¿quién fue? El que no me respetó la pasada fue el de electricidad. Voy a buscar aquí la... Claro.
Pedí nomás. Vamos a ordenarlo ahí por nombre. Ahí está, la 12. A ver. Sí, pues siempre la hice, me mandó una foto muy mala, ¿no? Entonces, claro, lo que tiene que hacer la persona es bajar, ya, o subirla. Entonces, ¿qué hago yo acá? Este muro, ¿cierto? Vengo acá, a ver, esto está hecho con editar, parece. Edito la base, edito el perfil, no, no está compasado. Ahí está el elemento, lo pincho, lo edito y prácticamente lo tendría que volver a generar. Se fijan ahí, lo agrandé un poquito hacia abajo. Obviamente acá la persona vincula la bandeja para poder tener espacio y todo el tema. ¿Se fija? Entonces eso, después yo se lo mando a la persona como en exportación nuevamente a NWC y él lo actualiza y allá debería actualizar sin problema y también se genera el elemento resuelto. ¿Ya? Esa es la idea que te en este informe, el ID, para poder buscar un elemento. ¿Ya? Acá está la clave de todo. Por eso es tan bueno el informe. Y eso se compatibiliza con Revit. La opción en Revit está en Manage en Select by ID, ¿ya? Selección de ID de identificación. Todos los elementos en Revit tienen un ID diferente. ¿Ya? Si yo marco uno, por ejemplo, ese floor tiene ID diferente en cada uno de sus elementos. ¿Ya? Son internos, son codificaciones y Navisworks los lee sin problema por su concepto de exportación. ¿Ya? Eso es bastante interesante para poder trabajar información ID para el concepto de interferencia y cosas de ese tipo. ¿Ya? Jóvenes, dudas, consultas hasta acá. No, en la prueba solamente les voy a pedir que hagan el recorrido. Sí, porque la exportación del video igual tiene problemas en Navisworks. Así que solamente el recorrido. Entonces, en la prueba va a entrar elementos de selección, cambio de color, para ubicar elementos, ¿ya? Con pinchado de etiqueta, que son estos elementos que están acá, los tags, ¿ya? Generar una grabación de ruido. Ya recuerden que hicimos grabaciones con avatar, les puede tocar avatar, les puede tocar corte o les puede tocar fachada. Ya, ahí es un secreto. Y el tercer y último ítem es esto que vimos, que es básicamente les van a pedir que hagan un chequeo de interferencia entre un elemento y otro, ver cuántas interferencias tienen y les va a preguntar, por ejemplo, si mueven un elemento, cuántos elementos se resuelven. ¿Ya? Y ahí tiene unas preguntas también para poder contestar esa información. ¿Ya? La evaluación, chiquillos, va a estar desde las 11:30, que empieza la clase, y yo la voy a extender hasta las 3 de la tarde, por si se demoran dentro del tema. Obviamente, si lo hacen dentro del tiempo, lo pueden mandar sin ningún problema. ¿Ya? Yo voy a estar conectado en línea desde las 11:30 hasta como la 1, ¿ya? Más o menos estar conectado ahí en línea por si quieren resolver algunas dudas, cosas puntuales, X elementos. Pero no es necesario, de todas maneras les pido al principio que se conecten, igual pasen a conectarse por el tema de la lista, como es automática, igual pasen por la sesión, ¿ya? No importa que no estén todo el rato, pero por último que entre una vez y ya con eso tienen que estar como unos 15 minutos conectados, porque toma el sistema, ¿ya? Para que no tengan problema con el tema asincrónico. ¿Ya? Y si no se conecta, la idea es que después vea la grabación y ahí queda presente. Por lo menos el sistema toma 15 minutos como mínimo de conexión. Eso es lo que hasta ahora hemos estado cronometrando información. No, pero me refiero por el tema de la prueba, porque no hay clase, pues. Es netamente por eso. Yo podría no hacer la conexión, pues, pero si no hago la conexión es como que no hiciera la clase, por el sistema nuevo. ¿Ya? Netamente por eso. ¿Ya? ¿Es dudas, consultas hasta aquí?
Eh, Se ocupa, pero para esto, no tanto, más para Revit, el tema de la información compartida y todo eso. Eso se está trabajando con WordSet, se está trabajando en nube, se está generando esa información. Pero obviamente ese método de trabajo, igual de todas maneras, cada oficina te lo enseña, porque básicamente como es un servicio externo, no exigen que lo manejen desde acá, de la etapa del estudio. La prueba se hace en Navisworks y se contesta en un bloc de notas. Ahí van a venir las instrucciones. Cada uno en su computador, por eso es muy importante que se organicen entre ustedes para poder trabajar en línea. Ustedes tienen que desarrollarla en grupo, organizarse bien ahí. Yo no, la verdad, trate de que un archivo de entrega, pero la idea, por ejemplo, oye, ¿sabéis qué? Hice el informe, me ofrecieron 36 interferencias, ¿cuánto está apareciendo? Entonces ahí uno dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hice mal? ¿Algo estoy haciendo mal? Oye, ¿sabéis qué? Ya te conté 36, ya estamos bien, ya hacia todos nos dio 36, ya por lo menos vamos bien, hay que ir jugando en eso. Ya, Loreto, le reenvié nuevamente el correo solamente con la sección, porque al principio les comentaba que les mandé el máster de todas mis notas. Entonces están todas mis secciones, pero después les mandé solamente una, que sería la de ustedes, la de Navisworld. No sé si les llegó esa, ¿cierto? Porque se las mandé en conjunto, no, apenas llegó el reclamo, le empecé a mandar esa información, que va en la colita del correo. Sí, ahí llegó, para que lo revisen. ¿Ya? Eh, ¿Se puede dejar abierta la sesión de Collaborate por grupo? Usted dice la sesión que yo armo, no, la sesión después se corta. Entonces igual no podrían quedar así como, yo los podría amar como grupos, pero igual en algún momento se les va a cortar. Por eso, por eso es importante que ojalá puedan tener un respaldo. Pueden ocupar, no sé si están complicados con la conexión, chiquillos, ocupen Meet es de Gmail, no sé si lo han ocupado alguna vez. Ya, para los que son más gamer ahí, Discord, Twitch y toda esa locura, pero acá, eh, acá, pero este es Meet. Es que Zoom dura 40 minutos, no sé si está registrado como estudiante, dura más. Ese es Meet, entonces puedo hacer, voy a parar porque voy a aparecer aquí. Ahí copian ese código y se los mandan por WhatsApp. Y después, pum, aparecen aquí. ¿Se fijan? Y listo, eso es todo. Meet igual es más rápido. Es de Gmail. ¿Ya? Se lo pueden encontrar ahí en su Gmail. Como digo, pinchan reunión, ese código se los mandan por celular o por WhatsApp y todo lo pueden abrir de sus computadores, incluso del teléfono también. Pero la idea es que estén del computador porque puedan compartir la pantalla. Ya dentro del tema, no, todavía no juego, mi hija juega, pero yo lo he visto así como de afuera, todavía no cacho mucho cómo es. Yo no soy muy negado con los juegos. Me gusta más, no juego ni Play, po. Soy fanático de los juegos de pelea, de los arcades. Así que, lo siento. Sí, Street Fighter, King of Fighter, Mortal Kombat, claro, todo eso. Ya. Marvel vs. Capcom. Tengo un arcade, me lo compré para darme el lujo de jugar. Mi mamá me retaba cuando iba a los videos, netamente por eso. Ahora lo tengo en mi casa. Ya. Las máquinas, pues esas gigantes que.
Yo me mido un control, pues lo conecto al computador nomás, pues. No es la máquina gigante, no le pongo fichas ni nada. Pero sí, old school. Ya. Jóvenes, dudas, consultas hasta acá. Voy a dejar la grabación, más que nada para no alargar mucho esta parte final.